Bienvenidos al programa de cine de nuestro canal y a continuación le presentamos los temas que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué es lo que tenés? Con Julio Chávez como protagonista, llega la película El Pampero al Cine Select. Con permiso, Fernando. Finalizó el Festival REC de Universidades Públicas. Carolina Astudillo. Presentamos el Foco Marfisi de la realizadora chilena. Jueves de Trapos y Tangram Producciones. De las series web a la pantalla grande. Sin novedades rutilantes, tenemos 4 estrenos en las salas comerciales. Comenzamos con las novedades en el Cine Municipal Select, donde esta semana se presenta El Pampero, la película que tiene como protagonista a Julio Chávez. Podrá verse a las 18 y a las 20 horas en el primer piso del pasaje Dardo Rocha. Hola, papá. El Pampero, del director Matías Lucchesi. Un hombre y una mujer que nunca se han visto antes viajan en un velero. Él solo sabe que lo espera su destino al final del viaje. Ella huye de un crimen que dice no haber cometido. No tienen nada que perder. Solo los contiene el río y la esperanza de la libertad si logran llegar al otro lado. Pero en el camino, un guardacosta interviene para complicar sus planes. No me lleves a la prefectura, por favor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Finalizó el Festival REC de Universidades Públicas, que está organizado por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Organizado por la Facultad de Bellas Artes, se desarrolló del 22 al 26 de agosto el Festival de Cine REC, que agrupa todas las carreras de cine de Argentina y América Latina. Durante el evento se proyectaron films en competencia en distintas categorías, tanto cortos como largometrajes. Hubo también invitados especiales, talleres especializados y encuentros de jóvenes cineastas, entre otras actividades. La película El Limonero Real de Gustavo Fontán inauguró las proyecciones, que tuvieron 4 jornadas de programación. Los espacios de formación fueron un taller de pitching, uno de música para películas, Belisario y su sonido, y un taller de maquillaje, entre otros. Entre las proyecciones especiales se pudo ver La muerte no duele. Era un gran apreciador de la belleza femenina. Murales, el principio de las cosas. ¿Qué falta? No quería que haya gente hablando sentada, pero después me manda el material que ya tenían hecho y había un montón de gente hablando sentada. Difícil de Vida de perros. de no caer a ninguno de los dos lados. Quiero refractar. Y El candidato. No, vos tira otra. No, tira varias que nosotros después cortamos y elegimos la mejor. Diego Lerman dio una charla especial sobre su obra y su última película, Una especie de familia. El evento de cierre tuvo los cortos de Chaplin, El trabajo y El inmigrante, con música de orquesta en vivo. Así cerró esta 8ª edición del Festival REC, que organiza la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. La realizadora chilena Carolina Astudillo presentó parte de su filmografía en el último Marfisi. Esta realizadora apela a distintas formas para rescatar historias de mujeres que se encuentran en el olvido. Vivía en Santiago de Chile, había estudiado periodismo y en realidad no me sentía muy a gusto en el periodismo y siempre había querido estudiar cine.
Pero en esa época no había muchas escuelas de cine en Chile, yo había estado en Barcelona, me había gustado mucho, bueno, y decidí después de un tiempo irme a Barcelona, me fui en 2007, a hacer un máster en documental en la Universidad Autónoma. La obra de la periodista y realizadora chilena Carolina Astudillo parece ir en contra de los clichés. A lo largo de sus trabajos, De Monstruos y Faldas, 2008, Lo Indecible, 2012, y el multipremiado El Gran Vuelo, de 2014, viene expresando su singular preocupación por deconstruir el estereotipo femenino y evidenciar desde qué experiencia es posible filmar el universo de la mujer. Conocí a autoras y autores que eran totalmente desconocidos y que venían más del experimental. Entonces realicé mi primer trabajo que se llama De Monstruos y Faldas, que es un cortometraje que cuenta la historia de las hijas y el sobrino de mujeres que estuvieron en la prisión del Escort de Barcelona, porque lo que me interesaba contar un poco era cómo la cárcel de alguna manera desborda los muros y entra en las casas. Y le salieron 12 años y un día por auxilio a la rebelión, que me encanta ese nombre. Después de probar, llegamos al acuerdo, ¿no?, de que íbamos a utilizar animaciones de Monstruos y Faldas específicamente para hablar de un poco de las mujeres, de las monjas que eran como unos verdaderos monstruos en esa época, y también de cómo la mujer fue represaliada, fue censurada, ¿no? Por otro lado tiene las entrevistas, ¿no?, que solo filmamos, y por otro lado tiene el archivo, ¿no? Pensar que estás tantos años o tantos meses con pena de muerte y que esta noche te tocará, no toca. Mañana piensas que te tocará y tampoco toca. Estando meses y meses y meses así, muchas chicas tomaban morfina. Fue como mi primera aproximación al archivo, ¿no? A un archivo que era antiguo, de los años 20, 30 y 40, que de alguna manera hacía como el contrapunto también con la historia, ¿no? Porque nos hablaba de una posguerra que era bastante diferente. Si bien en Chile no se vivió una guerra civil, pero sí que hubo una dictadura, después hubo una transición, hubo un desencanto, también hubo muertos, muertas, torturados, desaparecidos. Entonces eran temas que no se me hacían ajenos, o sea, hablar de estas mujeres que habían estado en prisión durante la época franquista, era bastante similar, incluso en los testimonios, incluso las experiencias me recordaban mucho experiencias que me habían contado militantes chilenas. Yo le decía a la señorita que teníamos, yo tengo una mamá y es rubia y es muy guapa. Yo quería insistir que yo tenía mamá porque como las demás las venían a ver una vez por mes allí, y ni a mí ni a mi hermano no venía nadie a vernos. Después de ese trabajo hice un corto que se llama Lo Indecible y que se basa en el testimonio de una mujer que fue represaliada durante la dictadura de Pinochet, que se llama Gabriela Goicolea. Y además de contar su historia, me interesaba hablar de la representación del horror, en el sentido de si se puede o no representar una experiencia de tortura, cómo hacerlo. Me quería centrar en el tema de la indecibilidad, o sea, en que no se pueden contar las experiencias de tortura o que si se cuentan hay que buscar una imagen justa para contarlas. Astudillo se atreve a bucear en las turbulentas aguas de la memoria. La realizadora se interroga y le plantea al espectador las delicadas cuestiones relativas a la tortura, el encarcelamiento, la represión o el sojuzgamiento de una época, ya sea en el franquismo o en la dictadura de Pinochet. Un coche negro era por policía secreta que lo vigilaba todo el recinto penitenciario. Y lo hace enfocando su mirada en busca de esas huellas indelebles que quedan en los recuerdos y en los cuerpos de las mujeres. Y habían árboles porque era un jardín grande y después habían también huertos y habían corrales, pero entre árbol y árbol se iban llamando entre ellas, entre mi madre y la otra compañera, hacían ese ruido así, como si fuera un bichito, una luciérnaga. Yo había contactado con una mujer que se llama Berta,
que es una mujer que había estado en Suecia, que había sido represaliada también durante la época de Pinochet. Pocos días antes de darme la entrevista, Berta tenía que ir a la Comisión Valech en Suecia a dar su entrevista. Y cuando dio la entrevista, después salió y le dio un ataque al corazón. Porque el revivir toda esa experiencia para ella fue muy traumático, el verbalizarla. No le pasó nada, pero el médico le recomendó que no me diera la entrevista a mí porque quizá podía tener otro ataque o se podía afectar físicamente. Luego me llevaron a otro lugar, al parecer a una sala pequeña. Sentí una luz muy potente que casi me quemaba la piel. Quiero volver a decir que no me interrogaban, solo, según ellos, me daban una lección. Cuando estaba un poco triste porque no tenía personaje, porque no sabía cómo contarlo, conocí a Gabriela, que es la protagonista de Lo Indecible. Bueno, Gabriela también me habló de que nunca había, bueno, lo dicen en el documental, nunca había hablado del tema de la tortura con su familia porque era muy difícil. Entonces eso me reforzó lo que yo pensaba, ¿no? de lo difícil que es de la indecibilidad. Pero quería de alguna manera que se hablara de eso. Entonces por eso opté por esta especie de coro masculino que va leyendo distintas experiencias de mujeres, experiencias que saqué de la Comisión Valech. Y también quería, por otro lado, que los hombres cuando leyeran estos textos, también quería ver qué pasaba en sus cuerpos, porque eran hombres de distintas clases sociales que de alguna manera habían tenido relación con la dictadura, ¿no? Porque venían de familias que habían sido represaliadas. Entonces también quería jugar un poco en el tema de la corporalidad. El rastro de Clara Puello Jornet desaparece en el verano de 1943. Finalmente en 2014 realicé mi primer largometraje, que es El Gran Vuelo, que cuenta la historia de Clara Puello Jornet, una militante del PSUV que desapareció en el año 43 y cuyo rastro se perdió para siempre, y de la que ya había hablado en De Monstruos y Falda. Entonces fue como el cierre del círculo que había comenzado en el año 2008. Solamente tenía imágenes, pero pocas, unas fotografías y las cartas de Clara. Entonces, en base a eso, el problema era cómo construir el documental. Bueno, y ahí empezó un trabajo que duró 4 años, ¿no? Buscando archivos que pertenecían a otra clase social, que eran de mujeres de la alta burguesía catalana y valenciana, también para hacer un poco el contrapunto y hablar de la otra vida que podría haber tenido Clara, de la otra cara de la moneda, ¿no? De esa época, porque eran personas de la alta burguesía que eran personas que pertenecían a la clase que había ganado la guerra. Hay muertos a los que nadie recuerda porque duelen demasiado para querer recordarlos. Hubo un momento que me obsesioné un poco con Clara, porque estaba casi las 24 horas investigando sobre su vida, viendo sus fotos, leyendo sus cartas, ¿no? Entonces, de alguna manera pienso que se lo debía a ella, o sea, era como un compromiso que yo adquirí con ella, ¿no? O sea, Clara, tengo que contar tu historia, y eso me ayudó muchísimo. Otros se han vuelto incómodos. ¿Cómo hacerlos regresar? Carolina Astudillo apela a múltiples formas creativas: la entrevista, la animación, la investigación histórica, las películas familiares, el material de archivo, el found footage, entre otros recursos. Hermana pequeña de mi madre. Se ampara en una mirada que permite rescatar del paso del tiempo y del olvido a su protagonista. Porque abajo vivían en un entresuelo y abajo había un cuarto. Y ella me decía que adentro por la noche se encontraba con las brujas, pero brujas buenas. En el próximo bloque de Somos Cine tendremos la historia de cómo Jueves de Trapos y Tangram Producciones se unieron para realizar la película En busca del muñeco perdido, este film tan particular con un humor tan platense. Además, vamos a presentarles los estrenos en las salas comerciales. Todo esto tras la pausa. Jueves de Trapos y Tangram Producciones, de las series web a la pantalla gigante. Te contamos la historia de cómo realizaron estas dos productoras la película En busca del muñeco perdido. Se llevaron el muñeco. Es el último día del año y todo está listo para la gran quema de muñecos.
Un grupo de perdedores ha trabajado durante todo este mes para terminar el suyo y ganar el concurso de esa noche. Pero alguien se los ha robado y ahora deberán recorrer la ciudad para recuperarlo. Así se presenta En busca del muñeco perdido, esta película de humor bien platense que surge a partir de la confluencia de dos productoras independientes, responsables de las divertidas comedias web Jueves de Trapos y Un año sin televisión. El perro lo mira y le dice: ¡miau! Bueno, Juanito, una vuelta para todo que pago yo. Jueves de Trapos es un grupo de humor de la ciudad de La Plata. En sus videos utilizan principalmente el humor bizarro, el absurdo y la parodia para reírse de absolutamente todo. Bueno, contame un poco qué tipo de corte andas buscando. Exagerar lo cotidiano, sacarle la solemnidad a lo serio y señalar lo absurdo de lo cotidiano son algunos de los recursos que utilizan estos jóvenes para sacarle una sonrisa a los espectadores. Me dijiste que te quedara un poquito así más moderno, ¿viste? Te busqué la onda y bueno. Sí, pero la peluquería es para cortar, hija, no para agregar. Creo que al año de estar en la facu, me habla Nachito Saraley, que es otro de los que armamos Jueves de Trapos, y me dice: che, tengo un montón de ideas y no tengo con quién hacerlas, ya sé que estás en el mundo del cine, qué sé yo, así que juntémonos y filmemos a ver qué pasa. Tengo un montón de ideas, me dice. En un momento dije: bueno, ya está, me cansaste, vení a mi casa y vamos a filmar algo. Y Nachito empezó a tirar las ideas que tenía y nos encantaron todas, y empezamos a filmarlas así muy intuitivamente, ¿viste? Como muy, para que quede registro de eso. Y nos recopamos. Y al toque fuimos, después de comer, filmamos y la pasamos a la compu y empezamos a editar, así re manija, ¿viste? Y nos damos cuenta que tenía algo diferente, algo lindo, algo como muy intuitivo, muy fresco, como del humor casi improvisado. Bueno, decidimos ya que nos vamos a servir. Ya decidí, una pizza chica de mozzarella y un pequeño porrón de cerveza. Pizza chica mozzarella y pequeño porrón de cerveza. Ya marcha, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, acá estamos. Entonces, la cocucha, vamos a ponerla por ahí. El platito de fideos y el alfajorcito que me había pedido. Dijimos: che, estaría buenísimo que esto se convierta en una tradición, ¿viste? Como juntarnos todos los jueves a comer, a tomar un fernet y filmar, cagarnos de risas y la pasamos re bien. Bueno, y así fue. Empezamos a juntarnos todos los jueves, todas las semanas, y filmamos un videíto, y después yo lo editaba y lo subíamos a YouTube. Empezó a surgir todo el tema de la respuesta de la gente. Eso también nos flashó mucho, de pasar de ser 4 amigos en una casa filmando, a de repente que te escriba gente: che, eso estuvo re bueno, hagan el capítulo 2 de tal personaje que me gustó. Y eso nos llenaba de energía para seguir juntándonos. Nosotros lo mantuvimos 4 años, Jueves de Trapos, sacando un video por semana. Previously on 4 Blogs Without Telly. Me gusta la tele. ¡Frenate, Pedro! Un año sin televisión es una serie web enmarcada en el formato de sitcom. Se trata de una obra realizada íntegramente por Tangram Producciones, que está conformada por 6 episodios de entre 8 y 10 minutos de duración. En ellos se retrata de manera exagerada y humorística las desventuras de 4 estudiantes universitarios cuando por accidente pierden su televisor, del cual son absolutamente dependientes. No puedes estar en una banda de cumbia si nunca amaste a una mujer. Pero yo quiero estar en la banda, a mí me gusta. Ya sé, chiquito, no te asustes, pero como yo lo veo, solo hay una solución. No, Pedro, la otra solución. La serie era una serie muy absurda, muy dinámica, como que me parecía que estaba muy acelerado para las cosas que yo estaba viendo en ese momento. Me parecía muy original el guión, las actuaciones estaban bien, me pareció increíble las ideas que tenían. Me acuerdo, el capítulo favorito es el del musical, que fue una flayada para la época o para lo que yo estaba acostumbrado a ver en la facultad. Dije: no, estos pibes son muy grosos. Y bueno, y ahí me picó el bichito de querer laburar con ellos, pero tenía algo como muy lejano, ¿viste? Como, no sé cómo voy a hacer para lograrlo. Tantos años juntos, corazón a corazón,
sos el centro de mi vida y llenó mi habitación. La unión de estas dos productoras, Jueves de Trapos y Tangram, generó un film de particulares características, donde se fusionan diferentes estilos de humor en un devenir que mantiene en constante atención al público amante de las comedias. Estuve laburando en un canal de televisión donde ellos entraron a laburar un tiempo también y ahí nos conocimos en otro circuito, digamos. Y después, bueno, se fueron enterando lo que hacíamos nosotros con Jueves de Trapos. Y bueno, llegó un momento que ya como que hacíamos ruido, un poco de ruido en la ciudad y a ellos les llegó y les había gustado. Se emparentaban mucho las maneras de hacer humor. Dijimos, che, hagamos una peli. O sea, hay muchas ideas, hay muchas ganas y va a ser un desafío. Y bueno, ahí nos juntamos. Me acuerdo que a la otra semana ya nos habíamos juntado. Habíamos determinado el equipo de guionistas, que eran 3 de Tangram y 3 de Jueves de Trapos. Y empezamos a pensar como una película más de diseño, como no teníamos una historia. Entonces teníamos que crear desde cero algo. Así que mis amigos y yo vamos a tener un montón de aventuras y vamos a enfrentarnos con unas pandillas re peligrosas por toda la ciudad, en busca del muñeco perdido. Que así se llama la película, o sea, medio que se explica sola con ese título, o sea... Sin novedades rutilantes, vamos ahora con los estrenos en las salas comerciales. Annabelle 2, segunda parte de la secuela, de género terror, de Estados Unidos, del director David Sandberg. Mrs. Mullins and I stay down here. Your rooms are Varios upstairs. años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer acogen en su casa a una enfermera y a un grupo de chicas, tratando de convertirla en un cálido orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco. You help me? Dos son familia es una remake de No se aceptan devoluciones de 2013, que fue la película mexicana más exitosa de la historia. Se trata de una comedia dramática de origen francés del director Hugo Helling. Samuel vive la vida sin responsabilidades en una playa del sur de Francia, hasta que un día uno de sus antiguos amores le deja en sus brazos a un bebé de pocos meses. Es Gloria, su hija. Incapaz de cuidar a un bebé y decidido a devolverle la niña a su madre, Samuel se va a Londres para tratar de encontrarla, pero no tiene éxito. La maestra, un drama de origen eslovaco, del director Jan Rebeck. Desde la llegada en 1983 de María Draščeková, una nueva profesora, a un colegio en un suburbio de Bratislava, la vida de padres y alumnos se altera enormemente. El comportamiento corrupto de la profesora y el intento de suicidio de uno de los estudiantes hacen que el director del colegio convoque a los padres de alumnos a una reunión urgente. En ella se le piden que firmen una petición de traslado para la señorita Draščeková. Sin embargo, las altas conexiones de ella con el Partido Comunista hacen que todos se sientan amenazados. Gracias, Ozzy. No puedo creerlo. ¡Ozzy, nos vamos a Japón! De España llega Ozzy, rápido y peludo, una animación del director Alberto Rodríguez. ¿Y todo esto para
¿Perros? ¿Dónde hay que firmar? Despídete de tu familia. La idílica vida de Ozzy da un vuelco porque su familia no puede llevarlo a un largo viaje, lejos de su hogar. Entonces lo depositan en lo que creen que es el mejor balneario canino. Pero la estampa del lugar resulta ser una fachada urdida por su villano propietario, y otro destino aguarda a Ozzy, que va a parar a una cárcel para perros, habitada en su mayoría por animales callejeros, donde prevalece la ley del más fuerte. Allí tendrá Ozzy que esquivar el peligro, encontrar fuerzas donde no creía tenerlas y aprender nuevos códigos para intentar regresar a su casa. ¡Doc! ¡Que ya se ha ido! Y llegamos a una sección del programa donde un director o directora nos presenta cuál es su película favorita. I think she's American. A friend of mine told me about her. Do you want to go see if that listening booth still works? Yeah, okay. Before Sunrise de Linklater, que están los dos adentro de una cabina y escuchan un disco. O sea, me acuerdo de eso, de verla a los 14 con mi vieja y decir, me está sucediendo algo mientras veo esto. Pero me pasa que eso de película preferida y escena preferida, creo que son sensaciones. O sea, cuando veo determinada escena y me remite a la primera vez que sentí eso, es como también esa escena favorita. Como creo que me la paso encontrándola. Me pasó encontrarla la semana pasada cuando fui a ver una película. Digo, es como pequeños haces de luz que son eso. Pueden cambiar los actores y pueden cambiar todo, pero parece como que la esencia es la misma. Siento que tiene que ver con eso, con la intimidad. Me parece que es como las escenas que recuerdo así preferidas, es como la intimidad y como lo mundano. Así llegamos al cierre de esta edición de Somos Cine, un programa donde nos proponemos hablar del séptimo arte y de lo que nos interesa.